Queremos empezar agradeciendo a la organización del Congreso la oportunidad de presentar aquí nuestro proyecto Justice Science 2 de apoyo a las víctimas de violencia de género en situaciones mediadas por intérprete. Empezamos con un pequeño plan de lo que va a ser nuestra presentación. En primer lugar, definiremos la víctima, en que consideramos víctima de violencia de género. Luego contextualizaremos brevemente el proyecto para pasar a continuación. Disculpar la interrupción. Que habéis visto este signo se refiere a género. Disculpar la interrupción. Vale, pues decía que empezamos por la definición de víctima de violencia de género, luego contextualizamos brevemente el proyecto, pasamos a continuación a explicar cómo diseñamos uno de los dos cuestionarios que programamos, el de intérpretes en concreto. En cuarto lugar, comentamos algunas de las respuestas de intérpretes de lengua de signos. Luego acometemos un breve resumen de estas respuestas y terminamos con una pequeña presentación de otra acción de formación, en concreto el diseño de un curso que también salió de este proyecto. Bien, empezamos entonces por las dificultades de definir el término violencia de género. En primer lugar, por la propia complejidad del término género hoy en día, cómo se va complejizando cada vez más. Y en segundo lugar, también por las diferencias de contexto cultural que percibimos entre los diferentes países en los que se desarrolló el proyecto, entre España, Irlanda y Reino Unido. Ya cuando estábamos discutiendo el diseño de este cuestionario, percibimos que había diferencias importantes en el uso de la terminología. Hemos adoptado estas soluciones. En primer lugar, hemos dado prioridad a las víctimas que son mujeres o niñas, sin descartar otros colectivos de hombres o colectivo LGTBI. Hemos preferido la expresión violencia de género sobre otras posibilidades como violencia doméstica, que por ejemplo es muy usada en el Reino Unido, pero que no se entiende ya su uso en España. Y hemos también optado por no restringir la definición al ámbito de la pareja o la expareja. Nos quedamos con una definición de Naciones Unidas de violencia contra la mujer, que es la que tienen ustedes en esta diapositiva. Violencia contra la mujer es todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Contextualizando ya el proyecto, nos fijamos en primer lugar en sus objetivos y comentamos el objetivo genérico y dos objetivos específicos en los que nos centramos particularmente hoy. El objetivo genérico consiste en mejorar la comunicación mediada por intérpretes entre, por una parte, mujeres sordas, pero también migrantes o solicitantes de asilo que hablan lenguas de menor difusión, todas ellas víctimas de violencia de género, y por otro lado, las profesionales proveedoras de servicios de atención a las víctimas. Entre los objetivos específicos, digo, señalamos hoy dos concretos. El de conocer las necesidades de las y los intérpretes que trabajan en estos contextos y, de manera más reducida, el de crear materiales de formación. En concreto, nos centraremos en la elaboración de un curso. La población meta son mujeres sordas signantes como parte de una minoría lingüística y cultural, también mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que hablan lenguas de menor demanda. Se incluyen mujeres de edades inferiores a los 18 años
y aunque el foco son las mujeres y las niñas, no descartamos, no excluimos de todo otras víctimas de violencia de género. Partimos de que en situaciones de comunicación mediadas por intérpretes no existe un conocimiento suficiente de las necesidades comunicativas de estos colectivos minorizados en sus lenguas y además faltan recursos. Por lo que respecta en concreto a las mujeres sordas, en el contexto de la violencia de género es necesario resaltar algunas particularidades relacionadas con la sordera que afectan de manera particular a su condición, a sus circunstancias. En primer lugar, el aislamiento, fruto de sus dificultades de comunicación con la sociedad mayoritaria. En segundo lugar, el riesgo de privación lingüística por no poder estar en contacto con una lengua materna viable en la infancia. En tercer lugar, y relacionado con la anterior, falta de experiencia para relatar sus propios problemas y también, en algunos casos, dificultades de lectoescritura que pueden hacer poco verosímil el apoyo a utilizar un documento escrito en estos procesos de atención a víctimas con violencia de género. También en el caso de las mujeres sordas se suele dar un miedo al aislamiento social en caso de denuncia, en particular si se da el caso de que su pareja o expareja es un miembro destacado de la comunidad, un líder o una persona reconocida. Las preguntas que nos hacemos para abordar el proyecto son estas dos particularmente. En primer lugar, y en relación a los profesionales que trabajan en servicios de apoyo a las víctimas, si entienden las necesidades de las mujeres y las niñas sordas que han sufrido violencia de género en términos de sus antecedentes lingüísticos y culturales, y en relación a las y los intérpretes que trabajan en contextos de violencia de género, si comprenden las sensibilidades de trabajar con estas víctimas y si comprenden también los objetivos de las personas que proveen los servicios. El cuestionario para intérpretes, hay otro cuestionario para proveedores y proveedoras de servicios, nos centramos en el cuestionario para intérpretes, consta de 43 preguntas y se divide en 4 bloques. En primer lugar, las primeras preguntas se refieren al perfil de las y los intérpretes, con cuestiones como la edad, los años de experiencia y otras. El segundo bloque de preguntas se refiere al perfil de las víctimas para las que han trabajado, si son nacionales, extranjeras, si hablan la lengua de signos del país, etc. El tercer bloque se refiere a los aspectos relacionados con la comunicación con víctimas de violencia de género, es decir, dónde perciben las y los intérpretes los principales problemas en su trabajo con víctimas de violencia de género. Y el último bloque se refiere a consideraciones con el evento de interpretación, por ejemplo, el espacio, la luz, las pausas, etc. A la derecha de la diapositiva tienen ustedes el aspecto que tiene la primera página del cuestionario en su versión en inglés. El cuestionario tenía las mismas preguntas en su recogida de datos tanto en España como en el Reino Unido como en Irlanda. Se presenta la primera página del cuestionario que se pasó en Reino Unido. Aparte de la lengua, había se procuró que no hubiera diferencias. Se hizo circular a través de las redes sociales de trabajo del equipo de investigación, en concreto a través de listas de emails de intérpretes, a través de redes sociales y también pidiendo la colaboración de asociaciones para que se enviaran a sus personas asociadas. Estuvo durante 2 meses disponible en la plataforma Jotphone. Y ya pasamos a las respuestas de intérpretes. A la izquierda de la diapositiva y en amarillo tienen ustedes el número de respuestas de todas las y los intérpretes con independencia de que sean intérpretes. Ahí, gracias.
A la izquierda y en amarillo los números de los intérpretes que respondieron al cuestionario con independencia de que se trate de intérpretes de lenguas de signos o lenguas orales. Y a la derecha y en morado los números en concreto de ILSES, de intérpretes de lengua de signos, en España, Irlanda y Reino Unido. En España nos contestaron un total de 18 intérpretes de lengua de signos y pasamos ahora a resumir algunas de sus respuestas. Por lo que se refiere a su perfil, contestaron 15 mujeres y 3 hombres, lo cual responde a lo que creemos que es el perfil mayoritario en la profesión. Y en cuanto a las edades, había un 44% de personas entre 36 y 45 años y un 28% de personas entre 46 y 55 y otro 28% de personas entre 26 y 35 años. Por lo que se refiere a la experiencia profesional, son personas en general muy experimentadas. El pico en el gráfico está en una experiencia de entre 11 a 15 años, pero también hay bastantes personas que tienen entre 16 y 20 años de experiencia. Y en lo relativo a su nivel de estudios, 8 personas contestaron que tienen máster o licenciatura, 6 que tienen una formación profesional y 4 que tienen grado o diplomatura. Esto nos llama un poco la atención y probablemente obtuvimos más respuestas de personas. En nuestras redes sociales debe de haber más personas con grado o licenciatura porque nos llama la atención este resultado. Bien, pasando ya al perfil de las víctimas atendidas, tenemos un 77% de víctimas nacionales frente a un 23% de víctimas extranjeras. Y en relación a la lengua en que las víctimas hablan, tenemos 52 víctimas con LSE, que son mujeres sordas signantes de LSE, 9 mujeres inmigrantes o refugiadas sordas que hablan una lengua de signos extranjera y 7 que son mujeres sordas que no signan. Por lo tanto, hay una cierta diversidad en los perfiles de las víctimas también. Esta diapositiva trata de plasmar de una manera un poco apretujada las respuestas de las intérpretes y los intérpretes que respondieron en relación al nivel de dificultad que perciben en algunas situaciones. En amarillo se destaca la falta de información previa sobre el caso. En morado, la dificultad de que la víctima desconoce los servicios disponibles. En verde, la percepción de que la formación que tienen no es suficiente para trabajar con víctimas de violencia de género. Y en rosa, la dificultad de entendimiento entre agentes e intérpretes. Se percibe que lo que más preocupa a las personas que responden es, por una parte, la falta de información previa sobre el caso, en amarillo, y el hecho de que la víctima desconozca los servicios disponibles, en morado. Algo menos la formación como no suficiente para el desempeño de esa función y bastante menos la dificultad de entendimiento con los agentes que trabajan en la atención a las víctimas. En esta otra diapositiva se reflejan las respuestas en relación a 2 situaciones concretas. En amarillo, la frecuencia con que la intérprete ha trabajado con una mediadora o un mediador comunicativo sordo para resolver las dificultades de la interacción, y en morado la frecuencia con que la víctima no signa la lengua para la que se ha encargado el encuentro. Como ven ustedes, con bastante frecuencia se echa mano de casi siempre es la respuesta más frecuente, se trabaja con una mediadora o mediador comunicativo y con bastante frecuencia, de vez en cuando al menos, la víctima no signa la lengua para la que se ha encargado el encuentro. Esta diapositiva se refiere a la información previa que tienen las intérpretes y los intérpretes de lengua de signos sobre una serie de circunstancias asociadas al intercambio comunicativo. Están en amarillo las respuestas negativas
y en morado las positivas. Quiere esto decir que, en general, las intérpretes no reciben información previa sobre los posibles riesgos relacionados con el caso o sobre la posible carga emocional del encuentro o sobre la intención de las preguntas. Bastantes veces tampoco reciben información sobre el formato del encuentro, no se les suele informar sobre los contenidos del encuentro y con frecuencia tampoco se informa sobre el motivo, que falta ahí la palabra el motivo del encuentro. Bien, resumiendo estas respuestas para hacernos una idea general, podemos decir que las y los SILSES constituyen un colectivo heterogéneo en cuanto a la edad, años de experiencia y nivel de estudios, con un predominio de mujeres sobre hombres y, además, en sus respuestas nos informan de dificultades en su trabajo con víctimas de violencia de género. Entre estas dificultades podemos destacar en relación a la víctima cuando la víctima no signa la lengua de signos nacional o no conoce la lengua de signos para la que se ha pactado el encuentro, o también la circunstancia de que carece de información sobre los servicios disponibles. En relación a las condiciones de trabajo, las y los intérpretes reciben poca información previa sobre cuestiones cruciales para preparar el intercambio comunicativo. Bien, ya estamos llegando al final de nuestra presentación. En esta diapositiva lo que se resume son las características de un curso que hemos diseñado para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género. Es un curso que se ha elaborado teniendo en cuenta en buena medida las respuestas a este cuestionario para intérpretes y para otro que se hizo similar para otros agentes que trabajan con víctimas de violencia de género y va, por lo tanto, dirigido a estos colectivos, no solo a intérpretes, sino también, por ejemplo, fuerzas de seguridad, a personal de los servicios judiciales, personal sanitario, personal de trabajo social, asociaciones de apoyo a las víctimas, policía, etcétera, etcétera. Este curso tiene un formato multimedia con acceso a diversas actividades y recursos. Lo hemos diseñado con muchos hipervínculos para poder acceder fácilmente a información pertinente y se ha concebido tanto para ser utilizado en cursos de formación como también para usarse en la formación autodidacta. Los apartados son independientes para que resulten útiles a los diferentes colectivos a los que va dirigido y para que encuentren fácilmente la información que pueda serles relevante. Y nada más, muchas gracias por su atención. En esta diapositiva hemos destacado todas las instituciones que forman parte del proyecto, que intervienen en el proyecto, y aquí estamos las personas que trabajamos en el equipo de la Universidad de Vigo y que traemos aquí esta comunicación. Muchas gracias y estamos luego a su disposición para preguntas o comentarios.